Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar la definición y la determinación de los tantos equivalentes, tanto en régimen de simple como en régimen de capitalización compuesta, y veremos la diferencia entre uno y otro mediante la resolución de un ejemplo práctico. En el ámbito de las operaciones financieras se dice que dos tantos cualquiera, expresados en distinta unidad de tiempo, uno anual y otro semestral, por ejemplo, se dice que son equivalentes cuando aplicados sobre un mismo capital inicial durante un mismo periodo de tiempo, generan el mismo capital o montante al final de la operación. En capitalización simple, la equivalencia de tantos, los tantos, se denominan también tantos nominales o tantos proporcionales. Un tanto grande será equivalente al tanto pequeño multiplicado por el número de veces que el pequeño está contenido en el grande. O lo que es lo mismo, el tipo de interés anual será el semestral multiplicado por 2. O el tipo de interés anual será el mensual multiplicado por 12. Del mismo modo, el tipo mensual sería el anual dividido entre 12. El pequeño sería el grande dividido entre el número de veces que el pequeño está contenido en el grande. Bien, pues esta relación de proporcionalidad que se presenta en el régimen de simple precisamente porque los intereses se generan de forma lineal, no se va a cumplir en el caso de la capitalización compuesta. Y el detonante es precisamente que en capitalización compuesta los intereses se generan de forma exponencial. La igualdad a partir de la cual obtendremos los tantos equivalentes es la que establece que 1 más el tipo de interés grande es igual a 1 más el tipo de interés pequeño elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande o que el grande contiene al pequeño. Es decir, 1 más el tipo anual sería igual a 1 más el tipo semestral elevado a 2 semestres que hay en un año. Y de aquí, si queremos determinar el tipo semestral, pues no habría más que despejarlo de esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo para ver qué ocurre y para comprobar que en capitalización simple se cumple esa proporcionalidad entre los tantos equivalentes, mientras que en capitalización compuesta no, y veremos por qué. Vamos a suponer una imposición a plazo, un depósito en una entidad financiera de un importe de 1.000 euros durante 3 años a un tipo de interés anual del 12%. En capitalización simple vamos a determinar cuál es el capital final derivado de esta operación, es decir, cuál sería el montante final que obtendríamos en el año 3, aplicando el tipo de interés anual del 12% y el tipo de interés semestral equivalente proporcional del 6%, es decir, el anual entre 2 semestres. Capital final aplicando el anual sobre 1.000 euros, 12%, 3 años, 1.360 euros. Capital final aplicando sobre los 1.000 euros el 6% semestral, 2 por 3, es decir, 6 semestres, capital final 1.360 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que el 12% anual es equivalente al 6% semestral en régimen de simple. ¿Por qué? Porque aplicado sobre un mismo capital inicial, como decíamos antes, durante un mismo periodo de tiempo, 3 años o 2 por 3, 6 semestres, generan un mismo montante o capital final de 1.360 euros. Por lo tanto, en régimen de simple, tantos equivalentes, tantos proporcionales. Capitalización compuesta. Vamos a calcular el montante final utilizando el tipo de interés anual del 12%. Capital final será aplicar sobre los 1.000 euros el 12%, 3 años. Capital final 1.404 euros con 93. Lógicamente, el capital final en compuesta al 12% es mayor que el capital final en simple al 12%. Por lo que hemos comentado, los intereses del año 1 y del año 2 en compuesta se incorporan al capital inicial para generar los intereses del año 3. En simple, los intereses de los años 1, 2 y 3 se van a calcular siempre sobre los intereses, o sea, sobre el capital inicial, sobre C sub 0. Por lo tanto, la base de generación de intereses en los sucesivos periodos en la capitalización compuesta es superior. El importe sobre el cual se determinan los intereses de los periodos sucesivos será mayor. Por lo tanto, montante final en compuesta mayor. Bien, hemos determinado el montante final al 12% durante 3 años sobre el capital de 1.000 en compuesta. Vamos a ver si se cumple la proporcionalidad. Es decir, si el tipo de interés equivalente semestral al 12% anual fuese el 6%, igual que ocurre en simple. Para ello calculamos el capital final sobre el montante inicial de 1.000 al 6%, 2 por 3, 6 semestres, y obtenemos un montante final de 1.418,52 euros. Lo que quiere decir que el 6% en compuesta, tipo de interés semestral del 6% en compuesta, no es equivalente al tipo de interés anual del 12% en compuesta. ¿Por qué? Porque aplicado sobre un mismo montante inicial durante un mismo periodo de tiempo, 3 años o 6 semestres, no generan el mismo montante final. Por lo tanto,
Para que sean equivalentes, deben cumplir la siguiente igualdad. 1 más el grande igual a 1 más el pequeño elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande. En este caso, 1 más el tipo de interés anual debe ser igual a 1 más el semestral elevado a 2. Estamos buscando el semestral, lo despejamos de la fórmula, conocemos el anual del 12% y obtenemos un semestral del 5,83%. Este sería el tipo de interés semestral equivalente al anual del 12% en compuesta. Vamos a comprobarlo. Capital final sobre un inicial de 1.000 al 5,83%, 6 semestres, montante final 1.404,93 euros, que es exactamente equivalente al montante final que obtendríamos con el 12% anual. Por lo tanto, en capitalización compuesta, el equivalente semestral al anual del 12% es el 5,83%, que es menor que el equivalente semestral en simple. ¿Por qué? Porque en compuesta, si los intereses son semestrales, se van a generar intereses más veces que si son anuales. Aquí son 6 semestres, aquí son 3 años. Por lo tanto, cuanto más veces se generen intereses en compuestas, más veces se van acumulando intereses al capital inicial para generar nuevos intereses. Por lo tanto, para obtener el mismo montante, necesito un tipo de interés equivalente semestral que sea menor al 6%, porque al 6% ya hemos visto que el importe sería de 1.418,52, es decir, superior al que obtendríamos con el anual del 12. Conclusión. Aplicando un mismo tipo de interés, el montante final en capitalización compuesta va a ser mayor que el montante final en simple. Sobre un mismo capital inicial, un mismo tipo de interés, montante final en compuesta mayor que el montante final en simple. Montante mayor en compuesta mayor que el montante final en simple. Y si quisiésemos obtener un mismo capital final, si quisiésemos que C sub n fuese el mismo, aplicado sobre un mismo capital inicial C sub 0, habría que determinar el tipo de interés en compuesta, que sería inferior al tipo de interés aplicable en simple, porque como hemos visto en compuesta, intereses de los sucesivos periodos se incorporan como capital generador de nuevos intereses. Y finalmente, para que quede clara la nomenclatura que utilizamos en el ámbito de la determinación de tantos equivalentes y lo que representan los subíndices del tipo de interés, vamos a ver otro ejemplo que dice que determinemos el tanto trimestral equivalente a un tipo semestral del 6%. En simple, el trimestral equivalente al semestral del 6, ya sabemos que si en el semestre hay 2 trimestres va a ser el 3. La formulita de la proporcionalidad. El trimestral, el pequeño, será el semestral, el grande, entre 2, que es el número de trimestres que hay en un semestre. O lo que es lo mismo, 6% entre 2, 3%. Capitalización compuesta, habría que aplicar la igualdad 1 más el grande igual a 1 más el pequeño elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande. En este caso, el trimestral será 1 más el semestral, 1 más el grande será igual a 1 más el trimestral elevado a 2, que es el número de trimestres que hay en un semestre. Despejamos de aquí el tipo trimestral y obtenemos un trimestral del 2,9563%. Nuevamente, tipo trimestral equivalente al semestral del 6 en compuesta debe ser inferior al 3%, al trimestral equivalente al 6% en simple. Y la representación de los subíndices. Ojo, esto no hay que leerlo como 1 más el tipo anual igual a 1 más el tipo que sea más pequeño elevado a m. No, esto no es 1 más el tipo anual, esto es 1 más el tipo grande, igual a 1 más el tipo pequeño elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande. Digo esto porque si nosotros aquí ponemos 1 más i, como si fuese 1 más i anual, y aquí 1 más i sub 4, que es el trimestral, aquí elevamos a 4 y nos quedamos tan tranquilos. Y eso no es correcto, ¿vale? Es 1 más el grande, que es semestral, igual a 1 más el pequeño, que es el trimestral, elevado al número de veces que el pequeño está contenido en el grande, que es 2, el número de trimestres que hay en un semestre. Cuando es anual, i sería sub 1. Cuando es semestral, i es sub 2. Y 2 son los semestres que hay en un año. Cuando es trimestral,
el I es sub 4, que son los trimestres que hay en un año. Y si fuese mensual sería I sub 12, que son los meses que hay en un año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo con mezclar la nomenclatura o la denominación que utilizamos para referirnos a el tipo de interés y la periodicidad del mismo y el planteamiento de la igualdad de tantos equivalentes. Nada más, hasta aquí esta sesión, gracias por vuestra atención y hasta pronto.